Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 32, versículos 22 al 32. Segunda parte. Aquella misma noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: «Suéltame, porque raya el alba». «No te soltaré si no me bendices», le respondió Jacob. «¿Cómo te llamas?», le preguntó el hombre. «Jacob», le respondió él. Y el hombre dijo: «Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido». Entonces Jacob le dijo: «Dame a conocer ahora tu nombre». «¿Para qué preguntas por mi nombre?», le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida». El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel, y cojeaba de su muslo. Por eso, hasta hoy, los israelitas no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Mencionamos anteriormente que Jacob mandó a su familia y a todos por delante de él. Cruzaron el vado de Jaboc. Y no solo ellos, sino también todo lo que tenía estaba del otro lado del río, del arroyo. Todo. Jacob se quedó solo y sin nada. ¿Y qué pasó después? Aquí se introduce un hombre que luchó con Jacob hasta salir el sol, el amanecer. Mencionamos que este hombre no es un hombre cualquiera. Veremos más adelante que es Dios mismo, manifestándose en forma humana. Mencionamos en los podcasts anteriores que esto era una teofanía, y otros dicen que es una cristofanía. En el podcast anterior, si no lo has escuchado, mencionamos la diferencia entre teofanía, cristofanía, angelofanía y todo eso. La cosa es que este hombre fue Dios mismo. Y en mi humilde opinión, este fue Jesús mismo preencarnado, una cristofanía, ya que Dios mismo es manifestado en forma humana, y cuando Él se manifiesta en forma humana es nada menos que la persona del Hijo, que es Jesucristo. Él es, como mencionamos antes, 3 personas. Dios es 3 personas en uno. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que forman lo que llamamos la Trinidad. En el libro de Oseas, capítulo 12, versículo 3, dice así: «En el vientre tomó a su hermano por el talón». ¿A quién se refiere? A Jacob, cuando nació Jacob y Esaú. Esaú salió primero del vientre y Jacob lo agarraba por el talón. En el vientre tomó a su hermano por el talón, y en su madurez luchó con Dios. Versículo 4. Sí, luchó con el ángel y prevaleció. Lloró y le pidió su ayuda. En Betel lo encontró, y allí él habló con nosotros. Versículo 5. Sí, el Señor
Dios de los ejércitos. El Señor es su nombre. Aquí mismo dice que este hombre con quien luchó fue Dios. Si no has escuchado el podcast anterior, esto lo explicamos con más detalles. Pero noten una cosa, Jacob demuestra perseverancia. Él luchó con el Señor. No lo quería dejar ir hasta que el Señor le diera su bendición. Pero ya iba a salir el sol. Y por algún motivo que no está escrito, el hombre con quien está luchando ya quería dar todo esto por terminado. Habían estado ahí toda la noche. ¿Qué hizo el Señor? Él le tocó la coyuntura del muslo a Jacob y se lo dislocó. Solo con un toque ya estaba dislocado. Con solo tocarlo. ¿Qué significa todo esto? O sea, él pudo haber hecho esto desde un comienzo, pero no. La lucha fue larga y todo tiene su propósito. Esta fue la lucha de Jacob al encontrarse con el Señor. Pero fíjense que no fue Jacob en busca de él, sino el Señor fue en busca de Jacob. El hombre, el ángel del Señor, o sea, el Señor, fue a luchar con él, con Jacob. Como lo dice en el versículo 24. Un hombre luchó con Jacob. La cadera dislocada de Jacob fue para recordar aquel momento en que Jacob fue transformado. Luchó con el Señor, dejó al viejo Jacob atrás y se convirtió en el instrumento del Señor para cumplir los planes de Dios. Jacob estaba pasando por un crecimiento espiritual a través de todos estos años. Él reconoció sus errores para con Esaú y hace restitución por sus engaños y todo eso, ofreciendo regalos a Esaú en Génesis capítulo 32, en este capítulo, versículos 13 al 23. Y ahora aquí se enfrenta con el Señor. Aquí vemos que Jacob quería recibir el favor de Dios, su bendición. Él se entregó completamente al Señor. Vemos que él estaba ahí, él solo, sin nada. Él se separa de todos y de sus posesiones mundanas. O sea, nada más que él estaba ahí. Y es entonces cuando lucha toda la noche por lo que es realmente importante. Fue una lucha agotadora que lo dejó lisiado, o sea, lo dejó cojeando. Jacob se debió haber dado cuenta que él no podía seguir su vida sin el Señor. Él necesitaba la bendición del Señor, la bendición de Dios. En otras palabras, Jacob deja su vida atrás. Jacob anhela desesperadamente la bendición de Dios. Él finalmente entiende que necesita el favor de Dios, su protección y provisión para cumplir las promesas y propósitos del Señor para su vida. Quiero recordarles que Dios no está limitado en su poder sobrenatural. Él tenía la capacidad de vencer a Jacob, como lo mencioné antes, pero él eligió no hacerlo. Si no hubiese terminado esa lucha en un segundo, esa lucha hubiese acabado bien rápido, en vez de tomar toda la noche. Pero muchas veces Dios necesita que experimentemos la lucha para que podamos apreciar la victoria. ¿Qué quiero decir con eso? Que Jacob es una imagen de la lucha con respecto a nuestra voluntad de permitir al Señor para estar sobre cada área de nuestras vidas, incluyendo nuestros pensamientos, actitudes, comportamiento, dinero, matrimonio, negocio, etc. Todo eso. Todos necesitamos preguntarnos, ¿es Jesús realmente nuestro Señor, el que reina en nuestras vidas? ¿Por qué el Señor le pregunta su nombre a Jacob?
Dios sabe cuál era su nombre. Dios lo sabe todo. Pero aquí, en un momento de debilidad, de miedo, de angustia, Jacob se enfrenta con el Señor y su identidad, la identidad de Jacob, entra en conflicto con respecto a quién era Jacob. Su nombre, ¿qué significaba? El que agarra el talón, el engañador. Pero ya todo cambiaría. Su identidad iba a cambiar. Jacob prevaleció porque Dios así lo permitió. Y como dice en el versículo 28, se los voy a leer. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. El Señor le da una nueva identidad a Jacob. Dios entró en la vida de Jacob y básicamente dijo, ya no serás conocido como el engañador, el que agarra el talón. Vas a ser conocido como gobernado por Dios, como Israel. El nombre de Israel significa Él lucha con Dios. Aquí Jacob se encuentra en un momento crucial de su vida, el amanecer de un nuevo día, en el momento en que Dios lo humilla y cambia su corazón, preparándolo para guiar a su pueblo, al pueblo que tiene su nombre, el pueblo de Israel. Dios le dio una cojera a Jacob para que siempre recordara ese día, el día en que luchó con el Señor y el hecho de que Dios prevaleció y prevalecerá en su vida. Como dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, dice así, se los voy a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora han sido hechas nuevas. Versículo 28 y 29. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Entonces Jacob le dijo, dame a conocer ahora tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Le respondió el hombre. Y lo bendijo allí. Aquí Jacob bien que sabía quién era el hombre. Muchos comentaristas dicen que Jacob, al preguntar su nombre, él busca establecer una conexión y obtener información sobre la identidad del ser con el que estaba luchando. La pregunta también sirve como un momento de introspección para Jacob, o sea, de reflexionar sobre su propia identidad y sobre su pasado. Este encuentro lleva a Jacob a recibir un nombre nuevo, como mencionamos, el de Israel, que no solo simboliza su transformación, la transformación de Jacob, sino que también el nuevo pacto de Dios. Es Jesús el Señor que gobierna nuestra vida, o sea, el que reina en nuestra vida. Todos tenemos un poco de Jacob entre nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Que Jacob estaba cansado de la vida que había estado viviendo, esa lucha constante contra Esaú, contra Labán y sus engaños, etc. Él lucha con el Señor y prevaleció con persistencia y determinación. Ya no sería Jacob, sino Israel. Israel, que significa, como mencionamos anteriormente, gobernado por Dios, con una nueva vida, una nueva identidad en Cristo. Aquí Jacob es transformado. En Génesis capítulo 35, versículo 10 dice así, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. También le dijo Dios,
yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti, y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que les di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Y ahora, ¿qué hace Jacob después de que Dios le dio un nuevo nombre? En el versículo 30 dice así: y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Peniel significa rostro de Dios, porque Jacob sabía que el nombre del hombre con el que luchó él, y esta vez en forma física, era Dios. Y solo por la gracia de Dios y su misericordia, Jacob prevaleció y sobrevivió porque tuvo un encuentro cara a cara con el Señor. Por eso opino que fue una cristofanía, porque si hubiese sido Dios el Padre, él no hubiese sobrevivido. En Éxodo, versículo 22 al 23, fue cuando Moisés vio la espalda del Señor después de que Moisés fue colocado en una hendidura de la roca. Esto fue en Éxodo versículos 22 y 23. Y en otra ocasión, los ancianos de Israel, esto fue en Éxodo capítulo 24, ellos vieron a Dios y vivieron, pero esto fue a través de una manifestación de Dios, o sea, una teofanía. No es que lo vieron en su gloria entera, en su forma divina. Nosotros como humanos no tenemos la capacidad física de ver a Dios y resistir su pureza. No podemos. Además, no podemos estar en la presencia del Señor, ya que somos pecadores, somos con pecado. Dios no puede estar en la presencia del pecado. Recuerden que el pecado es muerte y Dios es vida. Y es por eso que Dios, el Padre, mandó a su primogénito único Hijo, Jesús, para pagar por nuestros pecados, para así nosotros algún día poder estar en su gloria, en nuestro cuerpo nuevo. Nosotros al morir seremos transformados y para así poder estar en la gloria del Señor. Nuestro cuerpo físico se descompone, muere, pero nuestro espíritu es nuestra alma, nuestro espíritu vive para siempre. Y es de nosotros aceptar el regalo de salvación de Jesús para así tener vida eterna y estar en la presencia del Señor, o vivir en un eterno tormento en el lago de fuego. En el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 20, el Señor mismo dice así: y el Señor añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie me puede ver y vivir. Entonces, en el versículo 21, se lo voy a leer al 23. Entonces el Señor dijo: hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Esta fue la presencia del Señor con Moisés. Entonces, la única manera de ganar en tu lucha con el Señor es como hizo Jacob, entregándote a Dios con sumisión y obediencia. Versículo 31. El sol salía cuando Jacob cruzaba Peniel y cojeaba de su muslo.
aquí donde dice que él cojeaba de su muslo, esto sirvió como un memorial. O sea, el que Jacob estaba cojo, pues esto digo que como un memorial para recordarnos de que Dios conquistó a Jacob con cada paso que daba por el resto de su vida y que fue un pequeño precio a pagar a cambio de la gran bendición que recibiría. Jacob era un hombre nuevo, transformado después de luchar contra el Señor. Jacob había luchado espiritualmente con el Señor y ahora aquí fue una lucha física con el mismo Señor, con el mismo Dios. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice así: Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Así dijo Pablo, su debilidad lo hizo más fuerte en espíritu, o sea, en su cercanía con Dios. Versículo 32 dice, por eso hasta hoy los israelitas no comen el tendón de la cadera del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. O sea, los hebreos, muchos aún practican esto y lo hacen en recuerdo de lo que pasó con Jacob. ¿Cuál es el punto principal de la lucha de Jacob con el Señor? Jacob cambia de dirección, él cambia su vida. Es un nuevo comienzo en su relación con el Señor. Dios nos ama y nos busca para transformar nuestras vidas, así como lo hizo con Jacob. Jacob trata de reconciliarse con su hermano y busca la bendición del Señor. La lucha de Jacob con el Señor es el evento más significativo de su vida, de la vida de Jacob. Simboliza una lucha con el hombre y con Dios. Su nombre Israel, que significa Dios prevalecerá, o sea, gobernado por Dios. La nación entera recibe su nombre, Israel. El pueblo de Israel, la nación de Israel. Muchos han estado distantes de Dios, pero al entregarse a Dios, su vida se transforma, obtiene una nueva identidad. Cuando finalmente nos entregamos a Dios, Él nos limpia. Dejamos de ser lo que éramos y nos da una nueva identidad. ¿En quién? En Jesús. Jacob prevaleció solo porque Dios así lo permitió. El tendón intacto subraya la debilidad humana y la fortaleza divina. Así como Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, 9, que les leí hace un momento. Para finalizar, ¿cómo apunta todo esto a Jesús? Así como Dios prometió su presencia con Jacob, Jesús prometió estar con el pueblo de Israel y con nosotros. ¿Qué más? Dios le da a Jacob un nuevo nombre, mientras que Jesús le da a su pueblo un nuevo nombre. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17, nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo. Se los voy a leer. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe.
Esto fue el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Para terminar, Jesús fue el hombre que luchó con Jacob y el que lucha con nosotros hoy día. La única manera de ganar con Dios en esta lucha es rendirse y entregarse al Señor. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Esto lo voy a explicar brevemente en nuestro próximo podcast, pero quiero añadir que el pasado no define tu presente y futuro. Al encontrar tu identidad en Cristo, tu vida cambia, así como lo hizo Jacob. Y te pregunto de nuevo, ¿es Jesús, es el Señor nuestro Dios, el que gobierna en nuestras vidas? El Señor nunca nos da más de lo que nosotros podemos aguantar. Y recuerden siempre de que para Dios nada es imposible. Y nosotros al nacer de nuevo, al entregarnos a Dios, tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestro caminar con el Señor. En tiempos difíciles, ese es el momento de acercarnos al Señor. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.